Seguimos, damos comienzo a nuestra segunda hora de este Gente Brillante número 24. Hoy hablamos sobre las herramientas del coaching y el desarrollo personal aplicadas a la integración de las situaciones particulares que pueden encontrarse diferentes colectivos de personas, como en este caso son el colectivo LGTBI. Vicky, seguimos avanzando en nuestros contenidos y en nuestros invitados. Altísima la calidad de los invitados, la cualificación de la gente que hoy nos acompaña para dar sus testimonios propios y para también contarnos cómo ellos aprovechan esas herramientas del coaching para ayudar a otras personas, primero a sí mismos y luego a otras personas, a toda esta integración, ¿no?, que es tan necesaria. ¿A quién tenemos a continuación? Bueno, tenemos a un compañero. Él se ha formado en nuestra escuela, en Darte Coaching y Formación, porque lo comentábamos ahora en esta pequeñita pausa que hemos hecho, qué bien se integra el coach y la inteligencia emocional y la PNL con cualquier tipo de diversidad, de diferencia, porque al final es como un poquito de oxígeno también y todos los que... A ver, yo siempre he dicho, a mí la gente diferente me encanta porque yo me considero también un poco diferente quizás en otros aspectos, ¿no? Y siempre estás con este trabajo interior de utilizar inteligencia emocional, utilizar las herramientas que tienes. Entonces el coaching ahí pues ha entrado súper bien. Y Óscar es nuestro próximo invitado. Él es abogado, es psicólogo, tiene proyectos relacionados también con la educación y se dirige a familias. Es muy interesante esa perspectiva, como comentábamos antes, el apoyo de la familia o por lo menos que lo hagan lo mejor, de la mejor manera posible. Y él nos va a contar ahora un montón de cosas interesantes, que tiene talleres que tiene previstos para los próximos días. Estupendo. Hablamos con Óscar Realpe. Bienvenido a nuestro programa, Óscar. ¿Cómo estás? Pues primero muy feliz de estar en mi casa con mis maestros Vicky y Quique y también con amigos como Curro, Alberto y contigo también, compañera. Sí, ¡Ay, qué voz más dulce! Sí, espera que habla, que me voy a realizar escuchando. Es muy interesante ver cómo la problemática LGTBI se puede enfocar desde diferentes perspectivas. Y si antes hemos hablado con los otros invitados, primero con Óscar, él hablaba sobre su propia experiencia con sus alumnos, ¿no?, sobre cómo integran los chavales y chavalas más pequeños todo lo que se genera alrededor de la identidad sexual. Después con Curro Cañete hemos abordado la autoaceptación y el llamado salir del armario, ¿no? Quizá a mí esta frase ya, no sé, me choca un poquito, tiene cierta connotación rancia, pero es cierto que es la que más se baraja cuando se habla de contar lo que uno es y contarlo abiertamente con todas las consecuencias, que generalmente son muy buenas y ya está. Compensan sin lugar a dudas. Pero hay otra parte de la sociedad que también hay que tener en cuenta, que es, como bien decía Vicky, apuntaba ya, que es el trabajo que tú realizas, el entorno familiar. Los padres son los grandes olvidados, ¿no? ¿Cómo encajan cuando un hijo o una hija dice, señores, que es que yo soy esta persona? Y si yo me acepto, vosotros habéis de aceptarme porque sois mis mayores referentes, ¿no? ¿Cómo lo enfocas tú? ¿Cómo abordas esta cuestión? Tú lo has mencionado perfectamente, son los grandes olvidados de este proceso. Se les exige ser los canalizadores de esta comprensión, pero muchas veces nos encontramos con que no están preparados para ello, porque tenían unas expectativas diferentes, una falta de información y sobre todo encontramos que hay muchísimo miedo porque creen que no hicieron las cosas como debían haberlas hecho. Pero eso es porque creen entonces que está mal lo que está pasando. Exactamente. Y también por el futuro que les espera a sus hijos. Entonces se encuentran en una situación en la que tienen que aceptar, pero no están preparados para ello. Y entonces lo que hemos intentado junto a mi compañera Piral Juárez, que también es coach de la casa, es gestionar la emoción, trabajar la emoción, porque ya hay mucha información. Encontramos que las asociaciones han hecho un trabajo impresionante, que por ello, gracias a Dios, estamos donde estamos en este momento, pero falta un trabajo emocional y un trabajo de aceptación. Entonces encontramos que las herramientas del coaching y la inteligencia emocional son vitales para este proceso. Y entonces queremos que ellos expresen sus sentimientos, que expresen sus miedos, que expresen también la no aceptación,
porque hay que ser honestos para poder generar un cambio. Tienes que ser honesto primero contigo mismo y con la situación. Entonces, que si no lo aceptan, que lo expresen, y que ya es un primer paso para llegar a manejar ese proceso desde otro punto de vista, desde otro lugar. Y eso es lo que trabajamos, la emoción, esa parte más interior, esa parte del ser que te permita construir unas herramientas sólidas y personales para afrontar este proceso que lo vas a llevar durante toda tu vida, porque siempre es un reto constante. Cuando ya lo aceptas, pasas por diferentes etapas, pero siempre vas a tener esa circunstancia en tu vida y tienes que tener la gestión correcta para manejarla. Es curioso ahora que dices herramientas, Quique, las herramientas que el coaching y el desarrollo personal en general nos ofrecen encajan perfectamente a la hora de trascender situaciones como estas. Así es. Vamos a ver, cuando hablamos de coaching hablamos siempre de ese autoconocimiento y de aceptar de dónde partimos, ¿no? Y hacia dónde queremos irnos. ¿Cuál es el problema? Es un problema muy cultural, ¿vale? Es un problema muy cultural que está metido en lo que es el ADN de la sociedad. En ese sentido, todos hemos nacido pensando que pues eso, que la homosexualidad era algo malo, algo que de hecho iba a llevar a nuestros propios hijos, se ha considerado hasta una enfermedad en algunos casos, ¿no? Y sigue en algunas partes del mundo. Eso es. Hay gente que les matan, ¿no? Precisamente por ser homosexuales, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, en la cultura popular siempre ha habido ese punto de ridiculizar, de denostar a este colectivo, ¿no? Y realmente eso es algo que evidentemente los padres, en este caso, los hijos, los amigos, la familia alrededor, no saben muy bien cómo llevarlo, ¿no? Porque la persona la quieren y sin embargo ellos mismos se han visto en muchas situaciones incluso denostando a ese tipo de situaciones, ¿no? Y de personas. Con lo cual es algo muy, muy duro para ellos saber gestionarlo. Entonces, desde el coaching, haciéndoles entender que las emociones que tenemos, las creencias que hemos tenido y tenemos, no nos definen, ¿vale? Son parte de nosotros, ¿vale? Pero como cualquier pensamiento que podamos tener, pero nosotros estamos muy por encima de los pensamientos, estamos muy por encima de incluso los valores y de las identidades, y las podemos cambiar. El coaching es una forma primero de hacer una foto de todo ello y luego un catalizador de ese cambio, de saber cómo generar todos esos cambios si son útiles para mí, para mi vida. Hay muchas personas que dicen, vale, sí, lo entiendo, pero lo entiendo de aquí. Pero de aquí me genera un malestar, me genera sensaciones muy encontradas, me pongo a llorar y no sé cómo manejarlo. Bueno, pues eso es un proceso. Y como tal, una vez que entendemos cómo funcionan las emociones, cómo funcionan las creencias, cómo funcionan los valores, cómo funcionan las identidades y cómo se cambian, ahí es fundamental. Y entonces el coaching es la herramienta más perfecta para generar esos cambios de una forma duradera, profunda y más o menos rápida. Óscar, ¿cómo decirle a tus padres que tu identidad sexual es otra de la que venían ellos pensando que es? Mira, lo primero es reconocer en ti mismo que estás preparado para dar ese paso. Y eso se hace creyendo en ti, creyendo en tus posibilidades y en tu misión de vida. Desde allí es abrir tu corazón. Y aunque sea difícil, los padres con su amor incondicional siempre están preparados para comprender a sus hijos, no en todos los casos, porque encontramos casos también en los que hay un rechazo e incluso los apartan de la familia, pero siempre que tú abras tu corazón desde tu sinceridad, desde tu honestidad y desde tu ser, vas a encontrar una respuesta diferente. Entonces, en el caso que nosotros estamos tratando es preparar a los padres para eso, preparar para darles esa mejor respuesta, para darles esa mejor comprensión, para que ellos entiendan que no van a tener una vida especialmente difícil si hay un proceso interno de aceptación y de apoyo y de comprensión por parte de ellos. Entonces, eso es lo que queremos implementar. Mira que justamente vamos a dar un taller en Gente Brillante, en la sede de la Escuela de Arte, los próximos días 9 y 16 de julio para trabajar estas herramientas. Lo hemos llamado Construyendo un árbol con mis emociones. Hemos utilizado el símbolo del árbol porque refleja lo que es la familia, esa integridad, esas raíces que nos afianzan hacia lo masculino. Luego va creciendo ese tronco que son nuestra formación para terminar en esas hojas que se generan desde el viento y que representan también la parte maternal, lo femenino. Entonces queremos que sea un vínculo entre lo que es la tierra, el cielo y tu propio ser para enfrentar ese proceso desde dentro, desde el interior.
Incluso los árboles dan frutos, ¿no? En ocasiones. Exactamente. Como se los Claro, que hijos. también podría ser una bonita metáfora. Exacto. Cuando se les permite, dan frutos. Cuando se les permite dar frutos y además se va regenerando. Somos seres de constante cambio. No estamos llamados para ser el mismo siempre, sino una renovación constante. Y para eso el desarrollo personal, herramientas como el coaching, la inteligencia emocional, la PNL, nos invitan a esa regeneración, nos dan herramientas que nos permiten vivir la vida que nosotros queremos y ser los dueños de nuestro destino y no simplemente las víctimas de lo que sucede. Y cuando nosotros llegamos a esa convicción, yo quiero tomar las riendas de mi vida, quiero aceptarme como soy, de hecho lo hago, lo exteriorizo, llega el momento de contárselo a mis más cercanos familiares, padres, hermanos, demás, y hay alguien que no me acepta, ¿qué hago? Mira, lo primero que hay que hacer es que tu hijo esté de acuerdo en que se manifieste esa situación y que si él está de acuerdo, manifieste desde su propio ser lo que siente y lo que es. Si hay alguien que no está de acuerdo, es el reflejo de sus propios miedos y de sus propias dificultades. Tu hijo no puede dejar de vivir su vida porque hay un primo, un tío al que no le guste, porque esa persona probablemente tiene otro proceso, otro trabajo que realizar. Tú tienes que ser siempre tú mismo y el apoyo debe ser desde tu núcleo. Y al fin y al cabo es nuestra felicidad la que importa y no la de los demás, porque cada uno tenemos que vivir nuestra vida desde allí. Y por eso insisto en que el trabajo previo de los padres a nivel emocional es muy importante, porque entonces van a entender que si ellos viven también ese mismo proceso, que si ellos también salen, esta expresión que estábamos utilizando, si salen del closet, es mucho más fácil para todos. Salir del closet, claro. Las palabras, lógicamente, salir del armario, cierto. ¿Para quiénes habéis destinado este taller? ¿Para quiénes lo habréis creado? Mira, este taller está destinado para padres con hijos del colectivo LGTBI, pero también para padres que tengan hijos adolescentes o niños que no saben si a lo mejor el día de mañana se enfrentan a esta circunstancia y no saben cómo manejarla, o incluso para educadores. Y una pregunta. Sí. ¿Cómo es la situación en los casos de hijos de parejas homosexuales? Pues actualmente encontramos que hay, según estudios, llegan a comprender, son personas mucho más tolerantes, crecen en un ambiente de mucha más tolerancia y de mucha más apertura. Hay estudios en los que se ha hecho su evaluación psicológica, evidentemente es normal, cognitiva completamente perfecta, y encuentran que son mucho más tolerantes a esa debilidad del otro, a esa no comprensión por parte de los demás, y se desarrollan perfectamente, no existe ninguna diferencia porque precisamente han construido su forma de ser sobre las bases de una dificultad añadida social. Entonces encuentran que tienen ellos una misión también. Yo pienso que son personas que vienen con una misión especial y ya traen la madurez necesaria que ese núcleo les da para enfrentar retos importantes en la sociedad que nos encontramos. Vicky, ¿por qué la escuela se ha planteado celebrar un taller de estas características? Pues mira, en todas las ediciones de nuestro máster en coaching, inteligencia emocional y PNL, pues hay diversidad en el sentido más amplio de la palabra, de países, de género, de creencias, de todo. Y siempre han surgido proyectos en relación a este colectivo y tenemos grandes amigos en la escuela que luego han salido al mercado, pues como Alberto Rodrigo, por ejemplo, que es una persona que también se formó en la escuela y se convirtió en un gran referente también en el trabajo con estos temas. Y entonces nos apetecía coincidiendo, ya lo habíamos pensado alguna vez, porque nosotros organizamos unas jornadas de coaching que casualmente, porque nunca nos hemos dado cuenta, coincidían con las fiestas del orgullo. Y era un caos total. Para encontrar sitios en hoteles. Todo, encontrar hoteles. Los técnicos que nos ayudan con esto, pues ellos trabajan también con la organización de las fiestas del orgullo. Bueno, era el caos absoluto. Y entonces dijimos, bueno, este año no las vamos a hacer exactamente en esa fecha, casi, son el 14 de julio. Sí. Pero quisimos aprovechar para hacer un ciclo, acabar el año de conferencias y talleres presenciales en Gente Brillante, esta actividad que tenemos los lunes de 8 a 9 y media, pues quisimos aprovechar para abordar esta temática con personas que todos son antiguos alumnos de la escuela, que tienen proyectos preciosos en torno a esto y que lo abordan pues desde la educación, desde la familia, desde el trabajo. Nos pareció algo que puede ser muy enriquecedor. Óscar, ¿consideras necesario que haya una celebración específica, es decir, un día del orgullo?
Sí, yo creo que es muy necesario para que haya todavía más visibilidad, porque encontramos que aunque se ha avanzado mucho, todavía hay muchos estigmas en la sociedad. Lo vivimos en Madrid. En Madrid tú puedes ir por el centro, por Chueca, por Gran Vía y ver dos personas de la mano y vale. Pero si ya sales de ahí un poco al extrarradio, eso ya no gusta tanto. Entonces todavía sigue habiendo un diálogo muy duro respecto a esto, hasta en las personas que hablan. Yo no tengo ningún problema con que seas gay, como si tú tuvieses que tener algún problema. Sí. O bueno, yo tengo muchos amigos gays, o sea, como que te hiciera más guay. Entonces todavía hay mucho diálogo que encontramos que falta mucho trabajo. Entonces para eso es necesario y es importante la reivindicación, porque la Semana del Orgullo Gay no solo es la fiesta, el colorido que vemos, hay muchas actividades culturales, muchas actividades de información. Ahora mismo hay infinidad de talleres y cuestiones que nos ayudan a conocer un poco más esta realidad, a acercarla mucho más a la sociedad, porque todavía queda mucho trabajo. Date cuenta que también esto viene desde hace muy poco, solo en desde el año 73 la Asociación Americana de Psiquiatría la descatalogó como una patología, como una enfermedad, lo reconoció también la Organización Mundial de la Salud en el 93. Entonces pienso que se ha avanzado mucho, pero siempre nos queda mucho trabajo por hacer en este sentido, y cuesta muchísimo quitar ese estigma. Eso es verdad lo que está diciendo Óscar. O sea, no tengo que mirar muy alrededor de mi círculo cercano, que gente que piensa que es antinatural, que va en contra de la evolución del ser humano, etcétera, etcétera. O sea, cuando realmente siempre, toda la vida, en toda la historia hemos conocido casos de este tipo y no es algo antinatural, pues incluso en la madre naturaleza lo encontramos en muchas especies. Es decir, desde ahí deberíamos, ojalá llegue el día donde no haya que hacer la fiesta del orgullo gay, porque lo tengamos todos tan integrado, que es algo normal, como que yo tengo los ojos verdes y tú los tienes marrones. Y ya está, o sea, en cuanto a los que son los gustos, etcétera. De todas formas, es un poco raro que tú tengas que justificar públicamente una actitud del tipo que sea. No sé, es como, claro, como si tú llegaras y para los demás, claro. Sí, y dijeras, pues yo qué sé. No, hola, soy fulanito y mira, es que a mí no me gusta el color azul. Sí, no, yo no me apetece tener hijos o no me casa, no sé. Yo bueno, pues eso también está estigmatizado. No, ya. Todavía, todavía, claro. Sí, pero es como que no hay necesidad de ir con esa explicación por delante, ¿no? Y parece como que en este tema hubiera todavía una necesidad muy grande de justificar algo que no debería, ¿no? No tendría por qué. Claro, claro que sí. Óscar Realpe, que sigas realizando trabajo con las familias. Tienes un largo trabajo por delante. Así es, y estamos encantados de hacerlo y estamos investigando, seguimos trabajando mucho porque creemos que es un tema y una labor que para nosotros es muy importante aportar esto que hemos aprendido y sobre todo en un área en la que pensamos que no se ha trabajado lo suficiente, así que estamos encantados y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por compartir. Seguimos avanzando y recibimos a nuestro siguiente invitado para ir profundizando aún más en la realidad del colectivo LGTBI y además también teniendo en cuenta la implicación de las familias. Vamos a seguir hablando sobre cómo los padres encajan la diferente identidad sexual de sus hijos. Lo hacemos con Alberto Aguelo, experto y formador en comunicación y oratoria. Ustedes le conocen más que de sobra, señores y señoras. Asesor y formador de empresarios, speaker. Él ayuda a personas y a organizaciones a mejorar su comunicación y a potenciar su marca y también a elaborar una estrategia para aparecer en los distintos medios. Alberto, bienvenido. ¿Cómo estás? Pues un placer de nuevo, porque además es la segunda oportunidad y precisamente en la primera oportunidad hablé del tema que nos toca hoy. Así que agradecido por eso, porque nunca lo había hecho en público. Yo creo que la ayuda es para mí, de alguna forma. Cada vez que lo cuentas te sientes mucho más libre y mucho más tú mismo. Quizá de todos los invitados que han ido pasando por el programa, eres la persona que más reciente tiene ese proceso de autoaceptación, ¿no? O al menos que más reciente lo has contado a los demás, ¿no? En público en general, mucho más reciente. He ido dando pistas, que esto es algo muy típico de nuestro crecimiento, ¿no? O sea, él nos dio una primicia. Y sobre todo, tengo como dos etapas, que esto es muy curioso, porque yo cuando me fui a Estados Unidos a estudiar y luego a trabajar, allí era una persona totalmente distinta, libre, donde todos mis amigos lo sabían. Me costaba muchísimo contarlo, pero bueno, uno, otro. En el ámbito laboral tampoco lo contaba, pero sí los amigos. Cuando regresé a España, es como que fue una segunda etapa y me volví a ir para adentro.
Yo creo que estar cerca de tu familia, claro. empecé a trabajar con mi padre y yo creo que me fui otra vez a ponerme la máscara, y esa máscara yo creo que fue incluso más dura y más dolorosa en ese sentido. ¿Fuiste a trabajar a la empresa familiar entonces? Cuando regresé a España, efectivamente, a la empresa de mi padre, sí. Uh-huh. ¿Y crees que esto influyó negativamente en ti? Es decir, el ver que de nuevo estabas solo sumergido en el entorno personal más directo. Sí. ¿Por qué? Sí, porque en ese proceso que yo ya había iniciado, muy importante, de liberación, de ser yo mismo, de aceptación, de que todos esos amigos en Estados Unidos lo sabían, y además eran españoles, no tenía nada que ver que fueran de otros países, que lo aceptaran mejor, sino que muchos de ellos eran españoles. Cuando regresé aquí era ya, pues eso, lo que he contado, volver a hacer ese papel de que no era el mío. Pero Alberto, los padres son quienes nos tienen que aceptar, los que nos tienen que aceptar más de todas las personas que nos rodean, ¿no? No siempre es así, pero sería lo idílico. ¿Cuál fue tu situación, si quieres compartir? No, mi situación es, mi padre, efectivamente, como muchos padres, no salgo a ocultar, no aceptan esto, no lo aceptan ¿A día de hoy? A día de hoy tampoco. No, quizás está en su proceso y si luego da tiempo que quisiera hablar de que acepto ese proceso, lo entiendo, lo aplaudo, porque es que es su proceso, el no entenderlo. A lo mejor hubiera querido otra cosa, yo soy el único hijo varón, y quizá tenía demasiados planes para mí, y entiendo perfectamente que esté en este proceso y que no esté yo en su vida ahora mismo, ¿no? Aunque mi objetivo ahora mismo el objetivo máximo es estar en su vida, es el mío, no el del resto de mi familia, es algo que me he propuesto, porque el resto de mi familia cree que para protegerme es mejor que no esté en su vida, y yo creo que precisamente cuando me una más a él y le pueda explicar, pueda comunicarme con él, estaremos sanando los dos, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de mi madre, pues se lo dije de una forma demasiado abrupta y como no se dicen las cosas, ¿no? No fue una comunicación, fue muy de repente y bueno, pero sí que lo aceptó, Fíjate, pero bueno, es como buenamente pudiste en ese momento y entendiste que lo tenías que hacer. Sí. ¿Cambiarías algo de esa forma de contarlo ahora? Sí, efectivamente, yo cambiaría un poquito, preparar el entorno, preparar la conversación, preparar la comunicación. Me acuerdo que fue bajando un parking donde ella me decía, en la Rosalía Plaza, me acuerdo perfectamente del parking. Pásame la sal. Era una bajada, yo creo que era una bajada, venga, mi secreto. Y entonces, justamente en ese parking, ¿no? Entonces, el volante. Y me dijo, ¿pero por qué estás siempre? Porque yo estaba visitando en ese momento España, yo ya tenía novio en Estados Unidos, a James, y bueno, ¿y por qué estás siempre, cuando vienes a España, tan triste, tan depresivo, tan tal? Y dije, porque soy gay. Una cosa como diciendo, madre mía, qué forma de decirlo, pobre mujer, ¿no? Y no sé qué íbamos a comprar, pero le jodí la compra, le fastidié la vida, el día y todo, ¿no? Entonces, pues claro, esa forma no es la que elegiría ahora mismo con la edad que tengo y con el avance y el desarrollo personal que tengo, claro que no. ¿Te puedo devolver algo que acabo de escuchar desde aquí? ¿Sí? Hablando de un entorno de coaching. Sí. Has dicho, le fastidié la compra, le fastidié el día, le fastidié la vida. Sí, efectivamente yo tengo que cambiar también mi lenguaje, ¿no? Porque me refiero en la forma de decirlo, ¿eh? No quizá en la aceptación de lo que yo soy, sino en la forma de decirlo. Yo creo que se merece una madre que te ha criado, que te ha educado, que ha estado siempre contigo en lo malo y en lo bueno, se merece otra forma de comunicarle. Entonces, es verdad que la vida es un poco exagerado, pero hombre, yo creo que ella a lo mejor está esperando, incluso a lo mejor hoy si le preguntara, está esperando una conversación de decir, bueno, aunque ya lo sepa, ¿me lo puedes decir de otra forma? Porque sigo con eso en mi mente, ¿no? Sí. ¿Y cómo crees que mejoras la vida de tu madre comunicándole tu real identidad sexual? Todavía no lo sé porque no se lo he preguntado. Porque fíjate que algo que ocurre también cuando se lo cuentas a un familiar, por ejemplo en el caso de mi madre, no me gustó tanto como lo iba aceptando, porque ella dijo que lo aceptaba, pero luego nunca me preguntaba por parejas. Y quizá vaya un poco lo que comentabas, Óscar, que a lo mejor lo aceptan como madres, pero el dolor sigue ahí porque hubieran querido otra vida, porque piensan que sufres, porque... no lo sé, eso me lo contó otra madre de una hija lesbiana y lo entendí ahí, no por mi madre, porque nunca se lo he preguntado, pero el no preguntar quizá ella como, bueno, ya lo sé, pero no me lo cuentes muchas más veces. Lo interpreto así, ¿eh? Lo escuché a mi madre, por supuesto. Tendrás su propia interpretación. Quizá lo interprete de otra forma, pero al no preguntar y al no hacerlo tan activo, aunque luego sí que conocía a dos parejas y
y vamos a la compra juntos. A esa compra, esa sí queda tranquila. Esa que quedó pendiente. Esa sí queda tranquila, pero yo creo que ahí sí que recibí ese amor, cuando vi que ella aceptaba a dos parejas concretas y iba a hacer cosas del día a día. Y quizá no crees, esto es como cuando dicen, habla de sexo con tus hijos. Yo nunca hablé de sexo con mi hijo, sinceramente. Sí. La primera y única vez que fueron 30 segundos fue cuando él se echó novia y fueron 30 segundos. Sí. Y me dije, hasta aquí, ya no más. ¿Pero tú hablaste con tu madre de sexo alguna vez? No, nunca, tampoco. Efectivamente. Pues ¿no crees que puede ser también por lo mismo? Quizá no es por la no aceptación, sino porque no saben cómo abordar ese tema. Dicen, bueno, como esto ya está y yo, dentro de mí, en mi fuero interno, lo he aceptado, dejamos que fluya. Sí, pero es verdad que en esos momentos necesitas esa aceptación, refuerzo, efectivamente, una conversación más, bueno, yo no la propicié, pero una conversación más ampliada, o posponer esa conversación en otro momento. Necesitas apoyo, porque a las personas a las que se lo dices es como que vas eligiéndolas porque tienes confianza en ellas y porque entonces cuando ya de repente no se habla mucho más del tema, que a lo mejor está en tu responsabilidad, también, no en la otra persona, pues te sientes otra vez como que no ha cuajado esa noticia bien, o no sé, te montas tus historias ahí. Tú eres un personaje público, eres una persona que incide en la vida de otras y que les ayudas a conseguir sus objetivos. ¿Qué crees que podrías hacer para mejorar la relación? Porque forma parte de tu misión en este momento, la relación con tu padre, volver a estar en su vida, que seguramente no lo has dejado de estar en ningún momento, pero para que sea evidente que sigues estando, ¿qué crees que podrías hacer para que otros también puedan reflejarse en ti? Yo recientemente lo vi, yo creo que el trabajo es conmigo mismo primero, y lo estoy haciendo, lo estoy aceptando. Incluso escribí una carta de gratitud a mi padre, que era una cosa que hace años era imposible de hacer. Entonces yo creo que el proceso depende de mí para que luego, si él algún día quiere, se produzca de forma natural un reencuentro, ¿no? Entonces, como digo, lo estoy deseando, lo estoy buscando, o sea, de alguna forma, como por ejemplo porque me enfrento al resto de la familia que no lo quieren, ¿no? Y que no quieren que se produzca ese encuentro, y yo estoy como propiciando el decir, si es que va a ocurrir, estamos en la misma ciudad, en barrios parecidos, etcétera, y va a ocurrir. Entonces primero me estoy trabajando yo para poder llegar a ese momento. Y sobre la aceptación de su no aceptación, ¿qué tienes que decir? Que ahora ya la respeto. Antes lo criticaba, antes no la entendía, pero ahora la respeto, la agradezco, la entiendo. Es una persona de otra época. Y quizá se ha dicho aquí en esta mesa que cada uno tiene su proceso, y ese es su proceso. No puedo yo obligar a hacer nada. Simplemente quiero explicarme, quiero comunicarle, quiero decirle que soy igual a las otras personas y que incluso soy mejor persona con lo que he hecho, ¿no? Entonces, eso es lo único que quisiera decirle. Lo demás es, más que nada, que él siga su proceso y ya está. Recomendación para quienes estén atravesando por un momento similar al que tú atravesaste y necesiten ese empujón para contar quiénes son, ¿de verdad? No recomiendo lo del parking y la conversación. Esa sería la no recomendación, entonces ahora la recomendación. La verdad es que no lo sé. Yo estoy en un momento de que pocos consejos puedo dar porque estoy viviendo mi propio proceso y yo creo que es irlo diciendo, pero de forma espontánea, natural. Fíjate, antes de venir a esta entrevista estaba en otro evento y me preguntan, ¿dónde vas? Pues voy a hablar en la radio de homosexualidad, empresa, tal. Y entonces me preguntan, pero eres gay. O sea, no eres empresario, no, eres gay. O sea, siempre el centro está allí, ¿no? Y le digo, sí, Julio, soy gay. Entonces es como que cada vez que lo dices, eso es lo que recomiendo. Cada vez que de forma natural lo vuelves a poner sobre la mesa, es mucho más fácil. Cada vez es más fácil, cada vez ese miedo es menor. Y esa es mi recomendación. O sea, siempre que tengas oportunidad, no que lleves una pancarta, que eso es lo que no creo que haya que hacer, sino que lo digas naturalmente, con naturalidad. Claro, es que hay que entender también que cuando hablamos de este tipo de cosas, especialmente con generaciones anteriores a las nuestras, si a nosotros nos cuesta en algunos casos de nuestra propia generación, imagínate a ellos. O sea, ellos han crecido toda su vida pensando que era una enfermedad, que era un pecado, que era un tal, que era algo antinatural. Entonces, claro, por mucho que ellos quieran desde aquí entenderlo y aceptarlo,
hay un freno muy muy fuerte. Entonces, evidentemente nosotros podemos trabajar todo este tipo de cosas con las herramientas que hemos dicho, las que trabajamos, el coaching, la PNL, la inteligencia emocional. Tenemos un montón de recursos, pero para ellos es mucho más complicado, porque ya esos recursos en sí ya son raros en sí. A nosotros no, porque de alguna forma ya los estamos haciendo normales. Pero yo, por ejemplo, recuerdo a mi padre cuando falleció ya hace unos años, pero en mi época donde estaba ya desarrollando todas mis cosas de coaching, él lo entendía, pero no lo practicaba, ¿sabes? Decía, sí, lo sé, pero a mí no me cambies, ¿vale? Yo soy así, porque él además era muy de derechas, muy tal, o sea, tenía una forma de ser muy, muy concreta y yo pues le confrontaba, ¿no? Decía, esto es muy poco de derechas y tal, y sin embargo tú lo crees, ¿no? Decía, no, pero no es así, tal y cual. O sea, luego él siempre volvía a su hogar y su hogar era lo conocido. Y ya con 80 años prácticamente que tenía, decías, no me pidas cambiar, no quiero cambiar, ¿vale? Entonces desde ahí tenemos que también aceptar que aunque nos duela, pues cada uno lleva su proceso y su forma de ser, y ahí la única responsabilidad que realmente tenemos somos nosotros. El resto no somos responsables de nadie. De nada, es asunto de cada uno. Podemos, con nuestra forma de ser y forma de hacer, podemos hacer que otras personas pues se quieran ver en nosotros, pero es algo que no podemos provocar ni imponer, evidentemente. Que yo creo que también es muy importante gestionar la expectativa, porque en otro ámbito de temas, pues tanto Quique como yo hemos vivido esta situación familiar de decir, dejo mi trabajo chupiguay porque me voy a dedicar a hacer cosas que nadie entiende muy bien, sí. Y te miran como diciendo, ay hija, pero para hacer eso ¿no preferirías, yo qué sé, cualquier otra cosa? Sí. Entonces, al final, tus padres igual, pues probablemente no aceptan que tú hayas elegido vivir de una manera diferente, fuera de la empresa tradicional, o de la forma que sea, o separarte, eso es. O tener, yo qué sé, o no tener hijos, cualquier tipo de cosas que para un padre son difíciles de comprender. Entonces, claro, otros planes para ti. Claro, nuestra expectativa, pues, también tiene que ser un poco... Si lo aceptan, genial. Por ejemplo, mi madre, concretamente, en ese sentido, todas las cosas que has comentado, el dejar una empresa de toda la vida, con coche de empresa, con sueldo fantástico, con lo que ellos habían planificado para mí. Claro, y de repente futuro decir, ideal. Voy a otra cosa y a partir de cero, además. Y luego y generándome yo. Y luego encima me divorcio. Desde luego, ¿eh? Y no solamente yo, sino sus 3 hijos. Ella, mi madre, que nos escucha muchas veces. Que baje el volumen ahora mismo. O la madre de Quique. Decía, ¿y qué he hecho yo mal? ¿Qué hemos hecho mal para que mis 3 hijos se divorcien? ¿No? Hayan salido así, como los melones. Pues creo que gracias a Dios hemos tenido esa valentía que a pesar de... porque claro, yo cuando tomé esa decisión, aquí hubo un revoltijo de la leche, aunque estaba clarísimo y lo tenía clarísimo de aquí, desde el corazón es muy complicado, porque cambias tu identidad. Claro. Entonces eso es un proceso también. Evidentemente ella no lo entiende y cree que ha hecho cosas mal. Y dice, mamá, no solamente no has hecho cosas mal, sino que además es nuestra responsabilidad y además siéntete orgulloso de ello. Le tienes que decir, lo has hecho tan bien que yo he tenido el valor de elegir lo que quiero hacer con mi vida y lo que me hace feliz. Eso es. Sí. Entonces ella ahora mismo que me ve feliz como una perdiz, evidentemente pues está encantada del mundo, claro. Alberto Aguelo, de nuevo, gracias por estar en nuestros micrófonos y que sigas ayudando a tantas empresas, personas, organizaciones a potenciar su marca como tú potencias la tuya propia. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenos días. Gracias. Quique, Vicky, ha llegado un momento muy especial en el programa. Sí. Estamos especialmente contentos de recibir a nuestra siguiente invitada, porque si venimos a lo largo de estas 2 horas de radio que estamos haciendo, venimos hablando de variedad, venimos hablando de valentía, venimos hablando de respeto y venimos hablando de coherencia. Todas esas cualidades y muchas más nos las encontramos en nuestra siguiente invitada y en el trabajo que desarrolla a través de su propio canal Déjate de Historias. Ella es María José Peláez, periodista, académica de la Academia de Televisión, directora del canal de televisión Déjate de Historias TV, donde se emite Gente Brillante, la versión tele de este programa, miembro del Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid, presidenta de la Peña Periodística Primera Plana. En fin,
podríamos estar llenando horas con su currículum, pero vamos a disfrutar de su presencia. María José Peláez, bienvenida a Gente Brillante. Muchísimas gracias. Debo deciros, bueno, si en Wikipedia, que se empeñó, estábamos hablando de hijos y tal, mi hijo dijo, tienes que tener Wikipedia, ¿no? Y entonces se puso a hacer Wikipedia y efectivamente aparezco en la Wikipedia. Ahora ya tiene algún enlace más que poner, pero al principio lo primero que puso, madre de 2 hijos. Oye, pues mi madre. Claro, lo hizo él, me parece fantástico. Y entonces ha habido alguno por ahí que cuando lo ve, qué graciosa, lo debes haber hecho tú, porque pones, digo, no, yo normalmente es algo que sí que hablo de mis hijos con normalidad, pero no se me hubiera ocurrido poner madre de 2 hijos, entonces ahí aparece madre de 2 hijos. Madre de 2 hijos. Bueno, pues mira, me hace muchísima ilusión porque no estoy haciendo radio. Estás dejándote hacer radio. Y la verdad que ha sido, bueno, pues desde los 18 años siempre he estado con un micrófono de radio al lado y ahora no lo tengo. Así es como te recordamos. Y entonces, claro, pues es una sensación de venir aquí de visita un poco rara, porque estabas hablando antes y yo ya le iba a comentar al invitado. Y entonces me he ido para atrás porque yo ya, o sea... Y entonces haber tirado para adelante. Y le has recogido una frase que ha dicho que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Dice, y estropeé su vida, ¿no? Y digo, caray, entonces cuando la has recogido te iba a decir, muy bien, Rosa, la hubiera cogido ya. Bueno, y entre las... Hablas de la tele y de Déjate de historias y de los momentos más bonitos, pues es cuando nos hemos encontrado, ¿no? Vosotros y nosotros, y lo de Gente Brillante es real, o sea, es un buen nombre de marca, yo supongo que coincidirás con ello, pero es real, y lo que hacéis es muy, muy interesante. Hablabais de personas de otra época. Bueno, pues yo en el siglo pasado descubrí lo que era el coaching a través del baloncesto, porque se cambió para la Olimpiada del 92, que estaba yo metida por ahí en el equipo de baloncesto femenino. Y de élite. Sí, claro. Y dijeron, a ver, algunos equipos tenían psicólogo, ¿no? Pero eran generalmente los chicos y los que tenían más dinero. Ya en el baloncesto femenino se complicaba. Entonces llegó al baloncesto femenino el concepto de coaching y decíamos, estos que nos quieren engañar, porque como somos chicas... Nos quieren ahí meter el psicólogo. Y entonces así. no comprendimos que era, claro, comprendimos que era más avanzado. Así que... Te da muchas herramientas, muchísimas. Sí. Son complementarias todas, pero el coaching te da muchísimas opciones. Para nosotros, para la Olimpiada del 92, que fue la primera vez que la selección femenina de baloncesto participa en una Olimpiada, y ahora a día de hoy fíjate cómo están, aparte de la altura, la preparación física, indudablemente yo creo que fue el tercer elemento, no por orden de importancia, porque para algunas jugadoras es el primero, claro, para entrenadores, cuerpo técnico, o sea, para todo el mundo, pero fue uno de los cambios más grandes y más exitosos que se hizo. Bueno, todo esto para deciros que gracias, es que mujer y periodista es horrible. María José, tú para nosotros eres un referente porque llevas toda la vida en el mundo del periodismo. Pero si nos llevamos viendo toda la vida, pero no habíamos coincidido nunca a trabajar. Yo la primera vez que vino, que voy a hacer ahora, que vino a la tele, digo, espera que te voy a tocar para ver que estás aquí cerca. Pues fue absolutamente lo mismo. Pero es cierto que para muchos de nosotros hemos aprendido a hacer periodismo fijándonos en personas como tú. Esa coherencia que está hoy reinando en todo nuestro programa y de la cual venimos hablando desde que hemos comenzado hoy, tú la llevas practicando en tu profesión, en la vida personal también, pero en tu profesión, que es lo que trasciende de ti desde el comienzo. ¿Cómo fueron tus comienzos en el mundo del periodismo? Y no solamente en el periodismo, sino eres empresaria, has sacado adelante multitud de negocios de éxito, y te has mantenido fiel a tus principios, defendiendo tu propia identidad por encima de colores, sesgos y demás. ¿Cómo se hace eso? Pues mira, a contracorriente, que precisamente va a contramarcha, hay uno de los programas que tenemos en Déjate de Historias que se llama Bebés en Marcha, pero defienden una manera de ir en el coche de los bebés muy concreta. Sobre esto también hay ideología, teorías, política, economía, en fin, todo lo que nos rodea hoy en día, pero es curioso porque ellos defienden que ir a contramarcha. Y le digo, encajas en la filosofía como vosotros porque de alguna manera vamos a contramarcha. Y cuando el mundo se alinee, si alguna vez lo hace, con nuestras ideas, tendremos que buscar otras, supongo, porque habrá que seguir. Vamos a sentir raros. Innovando. Y entonces, pues mira, realmente yo veía cuando eres joven y te preguntan ¿qué quieres ser de mayor? ¿No? Y yo soy de mayor, yo soy de mayor, pues yo qué sé, cuando yo soy joven. Yo veía las películas estas en las que los abogados defendían, pero causas pobres, ¿no? Causas imposibles. Entonces yo quería ser abogado de causas pobres. Ese era mi objetivo. Entonces, bueno, llegó el COU, que era lo que estudiábamos antes, que soy como el segundo de bachillerato. Sí.
Y en el colegio en el que, bueno, me cambié del colegio de las monjas a los curas por innovar y que hubiera chicos en clase, ¿no? Y claro, pues digamos que sí, hiciste lo mismo. Yo tuve la suerte de despistarme porque entrenaban los juniors del baloncesto del Real Madrid. Entonces, claro, en junio aprobé lengua e inglés, que era lo de hablar y tal. Y mis padres me metieron en una academia, cosa que les agradezco, en Moncloa todo el verano a estudiar. Y bueno, estudié, tuve suerte que me preguntaron, por ejemplo, la catedral gótica era lo que me sabía de arte y me la preguntaron. Y cayó. Entonces aprobé todo. Y había que hacer entonces una preinscripción en la universidad que te daban la opción de coger 33 carreras. Yo fui a aquello a rellenarlo, entonces era la reina del mambo porque iba con la selección de baloncesto, encima me pagaban y yo, lo de estudiar y no sé qué, o sea, sí, porque en casa se estudiaba, pero vamos. La primera que puse fue filología árabe. Desconozco el motivo. No, la primera que puse fue periodismo, y la segunda filología árabe. Las demás no me acuerdo, pero claro, mi madre se quedó porque dijo, pero no era que querías estudiar Derecho y defender causas pobres. Sí, pero ahora voy a dar un giro a mi vida porque un profesor, por eso es muy importante los profesores que tenemos, Paco Salvador, que además murió recientemente, Paco, en medio de todo ese mare magnum que tenía en la cabeza, me dijo, María José, eres periodista, aunque no lo sepas, eres periodista. Estudia lo que te dé la gana, estudia, pero haz periodismo. Y yo, que no hago caso normalmente a nadie, cuando fui a hacer la inscripción, me acordé de Paco Salvador, he tenido la oportunidad luego en la radio hace no mucho de entrevistarle y darle las gracias, porque él, y luego ya lo demás yo creo que lo puse, pues no sé, lo que me sonara más raro debí llenar hasta 30 y pico. Y tuve suerte de entrar en periodismo, pero me seguí dedicando al baloncesto. ¿Solapaste ambas actividades? No, el periodismo era como que iba a la facultad, pero no me interesaba mucho. Fíjate, hasta que empecé a retransmitir partidos en Onda Madrid, de fútbol, de baloncesto, pero siempre me dedicaba profesionalmente. Además, debo decirlo que en España he vivido del baloncesto femenino. Estamos hablando del año 89, 90, 91, 92, cosa que era complicada. Y estaba en el área de deportes de la Complutense. Pero no veía lo de dedicarme al periodismo de manera profesional. Retransmitía partidos en Onda Madrid, pero para mí no era hacer periodismo. Era divertirme, ¿no? Y entonces, ¿cuándo surgió... ¿Cuándo la misión tan clara que vio Paco en ti, ¿cuándo la pusiste sobre la mesa? Pues mira, o dentro de un micrófono. Yo creo que en mi casa siempre la comunicación se ha primado mucho, se ha cuidado, y creo que aunque mi padre estudió empresariales y mi madre pues secretariado, hizo cosas en banca, mi madre todas las mañanas ponía la radio y se oían las noticias. Y me llevaba al colegio oyendo las noticias o los porreta, que ahora suena un poco raro, pero eran en la cadena SER buenísimos. También. ¿Verdad? En el coche con los porretas. Que eran buenísimos. Porretas. Era buenísimo. Sí. Pues uno de los porretas estaba por lo menos estupendo, buenísimo, y daba clases de esgrima en la facultad y yo fui alumna ¿En serio? Sí, digo, uy, fíjate, cuando llevan el coche que tú dabas clase, lo que pasa es que luego me dio claustrofobia, pero bueno. y entonces creo que esa vocación existía, y mi ex-suegro pues me dijo, pues mira, hay una oportunidad de trabajar en Radio Intercontinental. Y entonces empecé a trabajar en Radio Intercontinental y bueno, pues allí había muchos programas de salud, que lo sigue habiendo. Hay personas que piensan que soy médico y no lo soy. Vinculado al mundo de la salud siempre. Y entonces pues bueno, surgió Hacer Caliente y Frío, que es un programa maravilloso con un montón de gente conocida y todo. Y ya era aquello de... Bueno, pero tú haces publicidad o llevas publicidad, entonces yo ya vi que el camino era buscar clientes, buscar patrocinadores y a partir de ahí pues hacer... Y realmente he sido prácticamente toda mi vida autónoma. En la Complutense era un tipo de contrato que para mí era muy raro, que era personal fijo discontinuo, que no sé cómo se puede ser fijo y discontinuo, pero... Pues sí, y luego no me pagaban, que eso es otra cosa que suele pasar mucho en nuestra profesión, no me pagaban y para cobrar tenía que pedir un anticipo de los atrasos. Un anticipo de los atrasos. Qué fuerte. Y yo decía, yo me niego a firmar esto, y me decían, es que si no, no cobras. Yo me niego, hasta que decía, bueno, voy a firmar que quiero un anticipo de los atrasos. Sí. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, pues siempre fui autónoma, y en el año 2005 pues yo comprendí que lo único que no hacía era gestionar la relación económica con los medios de comunicación. O sea, yo presentaba, maquillaba, entrevistaba, cuidaba a los clientes, les daba copias de los programas, y lo único que no hacía era esa parte. Y coincidió con un momento vital de mi hermano también, que
Él, aunque estudió también empresariales como mi padre, pues es director de cine y maneja la parte técnica, que no es la que yo manejo, y sobre todo la parte cultural. Y por aquel entonces en la empresa seguimos teniendo como 2 enfoques. Uno es organización de actos y actividades culturales, que es lo que más nos gusta. Y hicimos gestión también en algunos centros culturales y por otra, bueno, pues todo lo que es la comunicación, ¿no? y la publicidad. De todo lo que has hecho laboralmente hablando, ¿qué es lo que más te ha satisfecho? Hombre, dicen como cuando le preguntan por las películas, ¿no? La última en la que estamos, ¿no? Déjate de historias en la que estáis. Mira, ¿qué tenemos? 2 minutos. Tenemos 10 minutos. Bueno, pero voy a intentar no pasarme. Por empezar, cuando estuve en Onda Madrid, y en esa época estaba yo todavía en la Federación de Baloncesto, y en una competición estábamos en Polonia, en los astilleros de Dansk, jugábamos en Dansk, y íbamos a un partido de baloncesto y fue un revuelo enorme, octavillas por la calle, policía, gritos. Bueno, era Les Walesa y era 1 de mayo. Y la que había liado allí era la Mundial y nosotros íbamos a jugar un partido de baloncesto, ¿no? Entonces yo mandaba crónicas a Onda Madrid y claro, ellos querían que hablara de baloncesto, pero a mí lo que me llamaba la atención era todo aquello. Entonces, en el plano del baloncesto, desde luego, el ganar campeonatos de España, concretamente con el Canoe, siendo mujer, porque ahora parece que está muy a la moda, pero entonces era más complicado. Y tanto. Y un equipo de baloncesto femenino, vivir del baloncesto femenino. En Onda Madrid, tener oportunidades de estar en acontecimientos históricos, alejados del deporte, pero que fluyeron así. A la Inter le estoy agradecida mucho por el programa Caliente y Frío, porque me dio la oportunidad de participar en tertulias como las que hacíamos en mi casa después de comer, ¿no? Quedarte, hablar de teatro, hablar de las cosas importantes de la vida, ¿no? Una maravilla de programa. Sí. Y luego lo que no fue tan bonito a lo mejor en la Inter fue lo que me puso en la vida real, de decir, hay que buscar publicidad, hay que sacar las cuentas adelante y este es el camino. Claro. Y entonces pues te hace aprender, ¿no? La etapa de Televisión Española en Paseo de La Habana, que fíjate si soy antigua, que entonces tenían hasta cine, estaba en Extremadura 1330 y había unas imágenes que las ponían con cine, entonces cuando paso por allí veo el hotel, digo, madre mía, Peláez. Lo que era eso. Ahí estuve yo, ¿no? Y luego, bueno, pues en el radio también ha sido una etapa muy bonita y el germen de esto, pero sin duda todo ello ha confluido a lo que de alguna manera, pues como los que estáis aquí, pues dejas pues el coche de empresa que tienes o no tienes o muchas cosas para tu proyecto personal, que está basado en una experiencia y una trayectoria. Entonces, Déjate de Historias Televisión es lo más bonito, no por lo último, sino porque no tengo que plegarme a cosas que no me he plegado, pero que a lo mejor he bordeado en algún momento para salir adelante. Y entonces dices, es que haces una programación que es eminentemente cultural, la gente habla, nadie grita, ya. Es que me gusta, es el objetivo, es en ¿no? lo que creo, es en lo que creo. Y entonces se llama libertad, efectivamente. ¿Y qué precio tiene? ¿Tiene un precio? Claro, y no nos importa, estamos felices. Claro. Y entonces, haciendo esto, fíjate que Déjate de Historias era un programa de radio, ahora es un canal de televisión, pero están pasando cosas en la tele muy bonitas. O sea, vosotros que estáis aquí, programas como el que hace Ana María Zaría, que habla de nuestra profesión y de la universidad, bueno, Teresa Sánchez Letona, Irene, que son un amor y son frescas hablando, Antonio, Esteban, Mabel, que se ha incorporado recientemente, todos, o sea, no son como tú siempre lo has hecho. A ver, hay que decir que es un cañonazo de mujer, que es guapísima y que tiene tipazo, pero no va, no, es verdad, pero no vas de tía buena. O sea, quiero decir, es que no tienes que ser fea o feo para no ir de tío bueno, porque generalmente lo reivindica quien es que es un poquito así, no muy agraciado. Entonces, claro. Entonces, pero tú
estás en Gente Brillante al servicio del mensaje. Por supuesto. O sea, no vienes a lucirte. Y entonces en la tele se está sumando un montón de personas realmente con proyectos que dicen proyectos pero que son realidades y que lo hablan con normalidad, con naturalidad y que informan. Y que no están diciendo, vamos, en 5 minutos va a venir fulanito y les va a decir con quién se acostó. Pues que lo disfruten, no me interesa, ¿no? Claro que sí, forma parte de la vida de cada uno. Claro. Claro. Eso se le llama diversidad también, ¿no? Diversidad es igual a belleza. Eso es. Claro que sí, es cierto. Y entonces, cuéntanos, Déjate de Historias TV, ¿qué programación ofrece? ¿Qué pueden ver nuestros oyentes en tu canal? Cuéntanos. Bueno, para empezar, a vosotros, todos los sábados y los domingos, ahí estamos a las 4 de la tarde. Sí, de 4 a 4 y media, sí, la tengo señora. delante, Eso pero mira, es. lo sé de memoria, Sí, lo tengo bien. Y entonces, como idea general, porque, bueno, te dan muchos consejos, supongo que a vosotros también, sin pedirlos, porque cuando se piden, se agradecen. Pero, mira, lo que tienes que hacer es toda la noche la pones de teletienda y así rellenas. Digo, no, rellenar los pavos y en Navidad, si acaso, ¿no? Pero es otro concepto. Entonces, nosotros la noche hacemos una noche saludable que creo que puede acompañar a muchas personas que estén malitas o que estén enfermas, y es un tono pausado. No intentamos vender, que es muy lícito, pero eso ya lo hacen otros, la diversidad, ¿no? Las aspiradoras y todo eso, nosotros ahí nos dedicamos a la salud. Y luego hay una parte importante para los niños, que creo que los tenemos alejados de la sociedad y del sentido común, y a las 8:30 de la mañana y de la noche, que son 2 horarios pues antes de ir al cole o antes de acostarse, hay un programa que dirige una niña encantadora de 11 años, que es una Ay, crack, por favor. que cuentan cuentos, y los niños van a contar cuentos o historias, y entonces lo que tienen que explicar es pues la moraleja, porque les sirve a ellos, porque es, entonces no les hacemos correr para terminar una receta de cocina, ni les gritamos, ni nada, o sea, es todo al ritmo de los niños, ¿no? Qué bueno. Hay, bueno, el programa que presento, ¿está mal que hable del mío? No. Todo lo contrario. Habéis venido además de tu libro. Programa, además, claro. Todas las historias del mundo, pues es la filosofía del canal. Pues pueden estar, por ejemplo, vosotros, Gente Brillante, que habéis venido. Ese día teníamos precisamente una persona que está al frente de una organización LGTBI. Manuel Ródenas. Sí, que es súper válido con todo el trabajo que hacen. Entonces, otro día viene una persona a cantar. Entonces, cada uno expresa su conocimiento desde distintos puntos de vista. Tenemos un programa de cine también a las 12 de la noche que no ofrece la cartelera. Sí, en algún momento podemos poner la cartelera, sino que son conversaciones con Rafael Gordon, que es un director de cine muy peculiar, un programa de baloncesto que se llama Cuna de Talentos. Tampoco estamos con la actualidad, minuto no sé qué, no sé, ya, en otro, no. Aquí pues una mujer árbitro va a hablar cómo se inició en el arbitraje, un jugador de la NBA va a hablar, pero también va a hablar un niño que está empezando, programa de música en directo, todo es producción propia, con lo cual el esfuerzo es muy grande, pero contamos, yo qué sé, José Ramón Pardo, por ejemplo, pues hace un programa hablando de música. O sea, tenemos algunos lujos de personas que colaboran porque creen en el proyecto. Y bueno, y se puede consultar en la página web toda la programación y con una ficha de déjatedehistorias.es. Y además hay emisión, es TDT en Madrid, pero también hay emisión online. Y luego, bueno, en YouTube vamos colgando todos los programas para que, por ejemplo, pues puedan ver los vuestros de Gente Brillante. María José Peláez. Bueno, y que como lo hacéis muy bien, salís algún día más en otra hora, pero eso ya os lo contaré. Uy, pues o sea, nada. La oficial es de 4 a 4:30, pero os estamos poniendo más porque gusta vuestro programa. Genial. Pues Ay, qué buena noticia. Gracias. Buenísima noticia, en la cual abundaremos en cuanto cortemos la emisión de este programa, que tristemente llega ya a su final. 2 horas que han pasado rápido. volando. Sí. María José Peláez, gracias por acompañarnos hoy. Es un honor que estés hoy con nosotros, como es un honor que hayan estado cada uno de los invitados dando sus testimonios, hablando de coherencia, respeto, diversidad, de hacer las cosas bien, que a fin de cuentas es cuando uno se siente bien consigo mismo. Mejor persona. Ser mejor persona y conseguir un mundo mejor, que es el objetivo que nos hemos planteado como equipo. Muchísimas gracias, Enrique Jurado, director de Darte Coaching y Formación. A vosotros, claro que sí. Vicky Murcia, directora de Gente Brillante. Hasta mañana, corazona. Sí, ahora seguimos un ratito. Ahora seguimos un ratito. Gracias a todos por vernos, por escucharnos. Nos encontramos la próxima semana en Gente Brillante, tu programa de coaching y desarrollo personal. Adiós. Adiós.